Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro columnista este día martes que estamos a pocos días de Fiestas Patrias. Fiestas Patrias que se van a desarrollar en un marco de bastante más normalidad que hace un par de años cuando estábamos en plena pandemia, cuando nos decían ocupe su propio vaso, júntese con su familia con Incluso mascarilla. había aforo para juntarse, ¿te Aforo, acuerdas? Había que estar en el sí. patio, no se 5 podía. personas. Sí, Sí. no podía estar al interior de la casa. No. Medidas que estaban todas adjuntas a esta alerta sanitaria que se levantó. Y para conversar un poco de eso y de cómo vamos a enfrentar estas fiestas, que son varios días, es que ya estamos con Jaime Sepúlveda. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola, Jaime. Hola, Ángela. Hola, Leslie. Buenos días. Gusto de saludarlas a ustedes y a todos los auditores de Radio El Conquistador a esta hora de la mañana. Tienen alta audiencia. Sí, no, o sea, uno qué bueno que lo digas, porque uno no lo sabe. Yo me sorprendí porque la semana pasada, luego que terminamos, hace 15 días, perdón, luego terminamos la columna, me escribieron y llamaron de Chillán, de varias partes, para comentar la columna. Así que quedé positivamente sorprendido. Columna, sí. Jaime. Sí. Es que Sí, generó muy un bien. impacto. Sí. Son conversaciones que no se suelen dar, uno no le da esa vuelta. Sí. Yo anduve repitiendo como loro en todas partes. El lugar donde iba comentaba la columna. Tenemos que hablar un día sobre los determinantes sociales de la salud, los hechos irrefutables, los hechos probados. Pero entiendo que hoy día vamos a hablar de alerta sanitaria, del fin de la alerta sanitaria. Eso nos dijeron que usted quería venir a hablar. No le imponemos tema no. Libre. No, ¿sabes por qué me parece importante hablar del fin de la alerta sanitaria? Primero porque es un hito, 1303 días en alerta, parece como una condena. 300 días, 303 años y un día, ¿ya? Sí. 1303 días constituye nuestro país luego de el periodo de alerta que vivimos por el cólera, que fue bastante largo. Esto yo diría que es lo que le sigue. Y vino, como bien señalaban ustedes, a devolvernos la normalidad. Cuando uno lo mira, vivimos una situación anómala, vivimos en condiciones diferentes a las que nos había tocado. Yo creo que hay gente que nunca había usado una mascarilla en su vida y que tuvo que ponérsela. Tuvimos tanto miedo, acuérdense que uno iba a cualquier lado, llegaba, se sacaba los zapatos, se sacaba la ropa, cuando llegaba al supermercado, había que pedir hora, Entonces creo que lo primero es valorar el que hayamos vuelto formalmente a la normalidad, porque yo diría que habíamos vuelto más o menos a la normalidad hace ya un tiempo, pero formalmente a la normalidad. Yo miraba las cifras hace un año, al 12 de septiembre del año pasado teníamos 2.600 casos diarios. Hoy día hoy día ya la información se entrega por semana, por lo tanto no se entrega diaria. Tenemos 88 casos promedio, o sea, como que resulta razonable. Ya se termina el teletrabajo como condición obligada, ¿sí? Ahora tiene que ser consensuada. Se termina el seguro COVID, si bien el COVID se mantiene dentro de las garantías y se sigue cubriendo. Licencias por COVID se van a por seguir dando, se terminan una serie de medidas, el uso obligatorio de mascarillas en lugares como educacionales, en los centros de salud. Una vez se llegaba, bueno, no es el caso de que no somos profesionales de la salud, que andábamos siempre con mascarilla, pero maquinera tenía que ir a buscar mascarilla, tenía que pasarle mascarilla, en fin, todas estas medidas que nos alteraron. Se incluye en el Programa Nacional de Inmunización en la vacuna. Ya, todo eso son cosas que son importantes y que creo que valía la pena ponerle de repente, porque cuesta decir cuándo termino. Bueno, había que terminar, pues yo creo que esa fue una buena decisión. Da para otra conversación el caos que se ha generado en los establecimientos de salud con los despidos de personas que se cortaron por COVID y el déficit de funcionarios, quedaría para otra columna, ¿ya? Pero un saludo a todas las personas que están viviendo esto y a los directivos que lo enfrentan. He conversado con varios directores de hospitales, directores de servicios y está siendo una situación compleja. Entonces, ¿por qué vale la pena hablar del fin de la alerta sanitaria? Porque es un término de una etapa
que vivimos como país y que vivimos como sector salud, pero no es el término de los riesgos sanitarios. ¿Ya? Nosotros debiéramos haber aprendido estos 3 años que si uno está con síntomas respiratorios, debe usar mascarilla. Y eso como quedó, aquí en la Universidad San Sebastián, donde yo trabajo en la facultad, siempre hay gente que anda con mascarilla. ¿Por qué anda con mascarilla? Es que estoy un poquito congestionado, doctor, quiero... Bien, aprendimos. Si los síntomas son más, bueno, tendré que quedarme en mi casa. Y hoy día que aprendimos a hacer teletrabajo en los lugares que se puede, uno puede estar al teletrabajo. ¿Ya? Entonces, creo que eso es lo primero. Jaime, perdón que te interrumpa ahí, pero a mí me parece súper relevante que cuando uno pasa de un hecho que la pandemia fue un hecho traumático desde todas las perspectivas, pero realmente es sustancioso lo que aprendemos porque los seres humanos somos bien porfiados en general. Y por ejemplo, nosotros Olvidamos rápido también. olvidamos súper rápido, ahí concuerdo absolutamente con Leslie. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido eventos, no sé, te pongo el ejemplo del terremoto. Y yo me acuerdo que cuando venía el terremoto, ese grande que tuvimos en 2010, y claro, todos teníamos puntos de encuentro con nuestra familia, una mochilita armada. Pero yo, por ejemplo, ahora, hoy día, 2023, no tengo ni mochilita ni plan de acción, si tú me preguntas. Entonces, claro, hoy día ando con mi alcohol gel en la cartera, efectivamente. Claro, pero por ejemplo, se nos olvidará después el tema de, por ejemplo, el próximo invierno, yo creo que va a ser el gran desafío. Yo creo que hay cosas que se quedan. Por ejemplo, el problema que tuvimos con el cólera, los brotes que tuvimos. Nosotros no tuvimos, gracias a nuestras condiciones sanitarias, al nivel de agua potable, de alcantarillado, a la corriente de Humboldt que ayuda, y también a nosotros. El cólera no nos afectó como a nuestros países vecinos, pero además aprendimos que hay que comer las cosas cocidas, que los mariscos hay que saber la procedencia. Algo queda. ¿Ya? Algo queda. Yo creo que el uso de mascarillas va a quedar, yo creo que el lavado de manos va a quedar, y la vacunación, yo creo que también logró ser comprendida por la gran mayoría, a pesar de quienes renieguen de su beneficio, como una medida que salva vidas. ¿Ya? Así que yo creo que eso quedó. Seguramente nos vamos a ir relajando, pero me interesaba conversar sobre la alerta sanitaria, porque, mire, la OMS venía hace rato anunciando que iban a haber problemas. Lo que nosotros llamamos en salud pública las enfermedades emergentes y reemergentes. Yo creo que ustedes habrán visto la noticia de hará ya casi un mes, sí, prácticamente un mes, de un caso de sarampión. Un profesional chileno que andaba de viaje por razones académicas, entiendo, en Armenia y Georgia en julio pasado, y que llegó a Chile con sarampión. Ojo, las enfermedades infectocontagiosas no se han terminado. Siguen. Se termina la alerta sanitaria. No significa que no tengamos que estar cuidándonos y atentos. No significa que tengamos que bajar la guardia respecto a vacunación, a vigilancia, ¿ya? Y a tomar medidas de precaución como la mascarilla y otros, ¿ya? Entonces, que se termine la alerta sanitaria es una buena noticia porque le pone fin a un periodo en el cual vivimos todo lo que conocemos. Pero esto no significa que no tengamos que estar alerta. Y es un llamado también a quienes trabajamos en salud. Ojo, los problemas de salud. Leía las noticias de la OMS que hay una nueva variante de un cuadro que es conocido, ¿ya? De una gripe. La gripe, ustedes saben, hay un montón de variables. Un grupo H1N2 en Estados Unidos. ¿Ya? El dengue sigue presente en muchas partes del mundo. Sigue habiendo poliovirus circulante. En fin, síndrome de Guillain-Barré se quita aquí en Perú. Entonces, ojo, el fin de la alerta sanitaria significa que respecto de COVID estamos en un momento que vale la pena hacer el cierre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos pocos casos, hay menos virus circulante, tenemos altos niveles de vacunación, cobertura importante, aprendimos, ¿ya? Creo yo, la lección, y vamos a mejorar. Pero ojo, siguen habiendo problemas que pueden aparecer. No hay que descuidarse, hay que seguir vacunándose, hay que seguir lavándose las manos, hay que seguir usando mascarilla si uno lo considera necesario,
Probablemente a quienes vayan a atenderse a una sala aérea será recomendable. No es obligatorio, sería recomendable. Yo usaría mascarilla si tuviera que ir a una sala aérea. Si una madre va con su hijo a una sala aérea, a lo mejor es recomendable porque la probabilidad que ahí esté circulando mayores virus respiratorios es mayor que en otro lugar. En fin, cosas de ese estilo es la que me parece rescatable de tener presente acá. Y desde la perspectiva de la autoridad me imagino que también, porque en plena emergencia o cuando la alerta sanitaria estaba, se hablaba mucho de la comunicación de riesgo, porque necesitamos efectivamente que nos estén recordando lo que tú dices. Oye, si vamos a lo mejor a un centro de salud, tengamos una mascarilla, tengámoslo como, tengamos en casa, eso mismo también, tengamos en casa disponibles, porque de repente uno dice, no, ya, no tengo, voy a botar todas estas mascarillas al reciclaje, ojo, al reciclaje, Bien. porque ya no las voy a ocupar. Ahí me imagino que es importante la comunicación de riesgo por parte de las autoridades también, pues es hacer este recordatorio en el fondo para que no se nos olvide. Lo que pasa es que, desde el punto de vista práctico, cuando uno, en la situación que vivimos de la pandemia, lo que aumentó fue muchas veces el riesgo de enfermar y aumentó masivamente. Pero el riesgo de enfermar por, valga la redundancia, enfermedades infectocontagiosas está siempre presente. Por lo tanto, para el personal de salud hay recomendaciones siempre que uno tiene que tener. Y para la población general, saber que el riesgo existe con esta y con otras enfermedades. Por lo tanto, las medidas de protección y cuidado están permanentes. Lavarse las manos es una medida de hábitos higiénicos básicos, pero hay que lavárselas varias veces. ¿Ya? Si yo tengo síntomas respiratorios o estoy en contacto con gente que las tiene, el usar mascarilla efectivamente protege. Vacunarse. ¿Ya? O sea, a mí me resulta increíble que haya personas que sean antivacunas. ¿Ya? Porque uno podría ser anti cualquier cosa, pero antivacuna. Pobre Edward Jenner, se debe dar vuelta en la tumba, el pobrecito, que fue el descubridor y creador de las vacunas. ¿Ya? Se da vuelta en la tumba pensando cómo la cantidad de vida que hemos salvado. Fíjense que lo que les contaba el caso de Sarampión, de esta persona que llegó de Georgia y Armenia. Bueno, hablamos de un caso importado, porque gracias a la vacunación nosotros hemos prácticamente erradicado el sarampión de nuestro país. Y como ya hace tanto tiempo, y los estudiantes de medicina y todos los que estudian carreras de la salud ya no conocen el sarampión. Se olvidó. Si uno le dice las máculas de Koplik en la boca, no las conocen. Tienen que ir a buscar los libros. Y el sarampión mató a mucha gente. Entonces, ojo, estas medidas que utilizamos durante la pandemia, algunas de las cuales en circunstancias como las que conversamos se deben mantener, no solo protegen de COVID, protegen de otras enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por la vía aérea. ¿Ya? El lavarse las manos protege de todo, no solo de COVID, protege de las enfermedades de transmisión enteral, en fin. Entonces creo que esas son buenas razones para decir bienvenido el fin de la alerta sanitaria. Qué bueno que se levantó esto. Qué bueno que vamos a poder andar sin mascarilla donde queramos. Pero atención, esto no significa que el riesgo disminuya a cero. Nos podemos enfermar. De hecho, hay 88 personas que todos los días están positivas en promedio la última semana por COVID. No, y ojo que está el long COVID también. Yo leí hace poquito un reportaje en un medio donde hablaban de las personas que todavía siguen teniendo estos síntomas, estas fatigas, y que no los han dejado los síntomas producto de haberse contagiado de COVID. Así es. Y ahí es importante que la gente sepa que el fin de la alerta sanitaria no significa que se pierda la cobertura que tiene el long COVID en las personas que están con este problema. ¿Ya? Eso es bien importante que lo sepan. Como que tampoco significa que no hayan de tener derecho a licencia médica por COVID o por long COVID. Son dos cosas distintas. ¿Ya? El fin de la alerta sanitaria significa el término de restricciones a la vida habitual, pero no significa que se pierdan las coberturas. Yo creo que lo más importante a transmitir a quienes nos escuchan es señalar que bienvenido al fin, pero esto no significa que no tengamos que cuidarnos y protegernos.
y que muchas de las medidas y cosas que hicimos durante la pandemia nos permitieron que nos enfermaran y murieran menos. Si yo para el 18 de septiembre tengo una actividad familiar y yo estoy resfriado, tengo un cuadro gripal importante, me lo tendré que perder por el bien de los demás. O si es que el anfitrión se enferma, oiga, si el anfitrión se enferma, los tengo todos invitados a mi casa y se enferma el anfitrión, se enferman en la casa, es triste, pero se tiene que suspender, porque si no todos se van a enfermar. Y que tengamos pocos casos de COVID, poco uso de camas, no significa que el riesgo individual haya disminuido. El riesgo colectivo, poblacional, ha bajado muchísimo. Pero si yo me enfermo de COVID, tengo los mismos riesgos. Ahora, si estoy con las vacunas, con todo al día, mi riesgo es menor. No obstante, incluso con las vacunas, me puedo agravar y me puedo morir. Oye, importante y mensaje sobre todo para no decaer. Oye, se ha escuchado, yo por lo menos tengo amigos conocidos que se han resfriado, estos resfríos medios entre primavera, fin del invierno, bastante largos, varios días ahí con hartos síntomas, así que cuidarse bastante también. Sí, y a testearse, porque a lo mejor ahora ya se está normalizando, se dan cuenta que pueden tener COVID, porque obviamente como si tienen vacuna da más leve, pero no confundir quizás con otro tipo de enfermedades. Y hoy día que está tan simple y rápido hacerse los test de antígeno o el PCR, no va a ser un problema. Entonces creo que esas son las recomendaciones. Cuidarnos, mantener las medidas para estas fiestas patrias, los que estén con síntomas respiratorios, que se queden en casa, no contagien al resto, porque en una actividad familiar, en una actividad de amigos, va a ser difícil el uso de mascarillas. No la van a usar finalmente. En algún momento se van a sacar. Las gotitas de fluye cuando uno tose o estornuda saltan varios metros. ¿Ya? Entonces, no nos engañemos solos, cuidémonos, ¿ya? Porque, insisto, el riesgo poblacional es muy bajo. La vacunación ayuda muchísimo. No obstante, si alguien se enferma de COVID, pudiera tener la mala pata que a él le toque el caso que sea grave. Evitémoslos todos y de esa manera yo creo que vamos a seguir disfrutando esta llegada de la primavera lluviosa, pero hasta que llega, ya hoy día por lo menos está con solcito. Dicen que mañana una llueve. ventana hoy día. Mañana vuelve a caer agua. Mañana vuelve. Gracias, Jaime. Jaime Sepúlveda, nuestro columnista, por supuesto, con esta columna muy contingente, porque ya estamos a pocos días de que la gente se reúna, celebre fiestas patrias y, como dice él, puede ser que alguien esté a lo mejor con algún tipo de cuadro y es preferible que a lo mejor proteja al resto. Gracias, Jaime. Nos vemos en 15 días. Que esté muy bien. Muchas gracias. Tú igual, que estés muy bien. Chao. Oye, a cuidarse, a no olvidar, porque somos súper buenos para que se nos pierda ahí de la vista algunas recomendaciones que son bastante útiles y que nos dejó la pandemia. Sí.